hacer un live para contar la historia, así pues muchas personas tuvieran contexto de lo que sucedió con mi mano y el incidente con mi vecino, pero no puedo. Instagram me tiene bloqueados los lives desde que compartí la información acerca de mi caso. Entonces pues van a ser un chingo de historias contándoles cómo fue todo. Primero que nada, quiero darle las gracias a todas las personas que me mandaron un mensajito para decirme que estaban preocupadas. De verdad lo agradezco, traté de contestar los más que pude. Me sentí una persona muy querida y eso se lo tengo que agradecer a ustedes. Los amo. Ok, todo empezó el día sábado de la semana pasada. Yo vivo con mi pareja, estaba limpiando mi balcón porque vivo en unos departamentos. Y anteriormente ya había tenido problemas con este vecino porque le cae agua de mi balcón a su balcón. Y ya había sido grosero conmigo, de hecho su pareja, y ese fue un error que cometí. Hace un mes su pareja entró a mi casa a las 12 de la noche. Bueno, me tocó, abrí la puerta y se pasó a mi casa para cerciorarse de si era yo o no la persona que le tiraba agua a su balcón. Todo esto de manera muy grosera. Bueno, ese día yo estoy limpiando y empiezo a escuchar a esta persona gritarme, ofenderme, decirme que era una tal por tal, que estaba ensuciando su casa. Para esto lo que yo hice fue meterme a mi casa, cerrar el balcón y gracias a Dios estaba el señor Castillo, que es el vigilante de mi edificio. Porque si él no hubiera estado, evidentemente las cosas hubieran terminado más graves. Después, bueno, yo estaba lavando y hay una ventana que da hacia las escaleras de mi edificio, las escaleras de emergencia. Esa ventana estaba abierta. Mi vecino salió de su departamento y subió a mi casa desde afuera de mi ventana a seguirme insultando. Lo que yo hice, y lo quiero dejar muy claro, el que ustedes me vean en reality shows explotando y agarrándome a golpes no significa que en mi vida real yo sea de esa manera. Yo soy muy tranquila y nunca me meto en problemas. Entonces lo que yo hice fue cerrar o tratar de cerrar la ventana. Para esto el señor puso sus manos dentro del riel de la ventana y lo que yo hice fue empujarlo para poder cerrar mi ventana. Yo jamás había visto la cara de un hombre que me diera tanto miedo. Yo creo que le dio muchísimo coraje que yo lo tocara, pero él ya estaba adentro de mi departamento insultándome y amenazándome. Después de que lo empujé, el señor tomó mi ventana con las dos manos y fue cuando me cerró la ventana en la mano. He visto muchos comentarios acerca de no, que te rompió 3 dedos. Pues mi agresor salió de la cárcel hace 2 días. Y justo porque no me rompió 3 dedos, la ley dictaminó que el señor solamente tenía que pagar con una multa de 20 a 36 horas de cárcel. Esta persona después de eso entró a mi departamento, estaba abierta la puerta, el señor Castillo, obviamente él se empezó a acercar a insultarme, a decirme que por eso las mujeres amanecíamos como... Esta persona después de eso entró a mi departamento, estaba abierta la puerta, el señor Castillo, obviamente él se empezó a acercar a insultarme, a decirme que por eso las mujeres amanecíamos en bolsas de plástico, que yo era una tal por tal, que yo me dedicaba a hacer pornografía, que jamás nadie me iba a tomar en serio ni a mí ni a mis denuncias, que él sabía perfectamente quién era yo, que era una pendeja, igual que mi papá. En este momento fue cuando el señor Castillo se acercó y se lo tuvo que llevar, se lo llevó. Y fue cuando yo entré a mi casa y traté de pedir una patrulla, el parque al 911. Ahí fue cuando yo cometí el primer error.
Cuando llegaron los elementos de seguridad, uno se me acercó, no recuerdo el nombre, y trató de convencerme para no denunciar. Que porque como yo había empujado al señor, yo también lo había agredido y por lo tanto yo también las tenía de perder. Después de eso él me dijo que tenía que seguir un protocolo, que era que me revisara una ambulancia y luego irme al hospital, y después de eso ya ir a denunciar. Ahí fue cuando cometimos el primer error en este pedo, que fue mío. Yo no llegué a denunciar como debí de haberlo hecho, que fue como agresión y violencia hacia la mujer, porque el señor, créanme que es una persona que odia a las mujeres por cómo se expresaba de mí, de mi trabajo y de mi persona. Y aunque yo fuera una persona que se dedicara a hacer lo que se dedicara, yo creo que no tiene derecho de hacerle daño a nadie, a ninguna mujer, y mucho menos en su propia casa. O sea, está cabrón. Yo fui a 2 hospitales. En el primero me pusieron una férula, me pidieron que no moviera mi mano en 2 semanas. Después fui a otro que fue un hospital público, y en ese me quitaron mi férula, me lastimaron la mano y me dijeron que yo tengo que empezar a moverla. Por eso es que ya no me ven con un yeso. Además, bueno, el caso es que como esas 2 personas pues no me rompió un dedo, no me mató, pues el güey pues quedó libre, porque un juez cívico dictaminó que como son lesiones que se curan en menos de 15 días, pues no hay pedo. Obviamente fui al juzgado con el juez cívico y él trató de que hubiera una conciliación para reparar el daño. O sea, bueno, lo que yo pedí fue lo del hospital, el daño a mi propiedad, y esta persona dijo que no tiene dinero, que no había forma de pagarlo, y tomó sus de 20 a 36 horas de cárcel y ya, está libre de pecado, quedó libre. Y no se preocupe, mañana tengo la cita con un abogado para tratar de impugnar esto, porque se me hace una grosería. Se me hace una grosería que en mi propia casa una persona que llegó a amenazarme, que me ofendió de la peor manera, que me rompió una ventana en la mano, esté libre, que ni siquiera haya pagado los daños de su tontería, que ni siquiera haya obtenido una disculpa, y ¿saben qué es lo peor? Que siga viviendo en el mismo edificio que yo. Eso es lo que más me preocupa, que es una persona agresiva, que es una persona que es impulsiva y que odia a las mujeres. A mí me da mucho miedo saber que esa persona está viviendo aún en este momento abajo de mi casa.